En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Como cada domingo el Señor nos llama para congregarnos en su presencia. En este momento, de manera espiritual, desde sus hogares, elevamos nuestra alabanza a Dios, convencidos de que nuestras oraciones serán escuchadas y que la benevolencia de Dios tocará nuestras vidas. Pidamos a Dios que nos prepare para nuestro encuentro con su amor, pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Nosotros
Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su creador y guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvale los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: todos ustedes los que tienen sed, vengan por agua, y los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman, tomen vino y leche sin pagar. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no alimenta? Escúchenme atentos y comerán bien. Saborearán platillos sustanciosos. Préstenme atención, vengan a mí, escúchenme y vivirán. Sellaré con ustedes una alianza perpetua, cumpliré las promesas que hice a David. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con el que Dios nos ama en Cristo? ¿Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ciertamente de todo esto salimos más que victoriosos, gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni el presente ni el futuro, ni los poderes de este mundo, ni lo alto ni lo bajo, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compre algo de comer. Pero Jesús le replicó: no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráigamelos. Luego mandó a la gente que se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Como siempre, cada domingo, gracias por compartir con nosotros la misa dominical. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir con nosotros esta oración, especialmente en estos momentos donde la distancia física no permite que podamos ir a nuestras iglesias de manera responsable. Por eso, gracias por permitirnos entrar en sus hogares en esta mañana. Empecemos nuestra reflexión llamando la atención sobre un elemento que es recurrente en la Sagrada Biblia: el alimento y el compartir el alimento desde el punto de vista desde la fe y la comunión de los seres humanos. Allá en el libro del Génesis, cuando el padre Abraham ofrece a Dios su alabanza por todos los bienes que le ha concedido, es a través de una cena que el rey Melquisedec comparte y toma la ofrenda de Abraham y la ofrece al Dios Altísimo.
En preparación para la Pascua, la salida de la esclavitud del pueblo de Israel, Dios describe una alianza nueva que ha hecho con su pueblo y que se afianza en aquella cena del Cordero, el Cordero Pascual. Y nuevamente el sentido es la fe y la comunión entre todos los hombres y mujeres que aman al Señor y lo quieren alabar. Y al final, cuando leemos el libro del Apocalipsis, también nos habla San Juan de una cena especial, las bodas del Cordero, la cena pascual definitiva y eterna. Tiene algo especial la cena, la congregación de la comunidad en torno a una misma fe que expresa un mismo amor. Esa es la base fundamental de la celebración de la Sagrada Eucaristía, donde Jesús cumple el mandato de Dios al ofrecerse como alimento para nosotros, alimentar nuestra fe, pero al mismo tiempo crear comunidad de un pueblo que se reúne a celebrar la vida y el sustento que Dios provee. Ahí es donde encontramos la conexión entre la primera lectura del libro de Isaías y el Evangelio de hoy. Escuchemos muy bien lo que nos dice la palabra de Dios en el profeta Isaías. Escúchenme atentos y comerán bien. Saborean platillos sustanciosos. Presten atención y vengan a mí. Sellaré con ustedes una alianza perpetua. Cumpliré las promesas que hice a David. Una alianza perpetua. Una comunión, una creación de familia en el amor que se realiza a través del alimento que se expresa en el pan y el vino. Vengan y coman gratis, porque ahora yo hablaré a ustedes cuál es mi alianza. La promesa que yo hice la he cumplido y la seguiré cumpliendo. Y así nos trasladamos al Evangelio de San Mateo. Nuestro Señor Jesús reúne a la gente. Vengan y coman. Yo proveeré. Y aquí arranca el discurso de las bienaventuranzas, el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Ahora vamos a dirigirnos a aquella situación tan especial que vivieron los discípulos de Jesús, pero también los discípulos de Juan el Bautista. El Evangelio llama la atención de cada uno de nosotros cuando nos dice que después de que Jesús se enteró que Juan el Bautista había sido asesinado, se retiró a orar a un lugar solitario. Y después de orar, se acerca a la playa y se encuentra con una comunidad que no sabe dónde ir. Muchas de estas personas habían perdido la guía, el faro que los guiaba en la fe, que era Juan el Bautista. Otros quisieron encontrarse con Jesús para que sanara sus heridas, para que curara a los enfermos, y tan pronto Jesús desembarca, es lo primero que hace: sanar el cuerpo de aquellos que están afligidos por la enfermedad. Pero además quiere alimentarnos de otra manera, no solamente en la parte biológica, sino también en la parte espiritual. Y por eso quiere fortalecernos primero con el pan de vida y luego con sus palabras, cuando nos enseña, después de haber enseñado durante estas semanas, los últimos 3 domingos, a qué se parece el reino de Dios, y que siendo Él el reino de Dios, ahora nos dice: si tú entras al reino de Dios, jamás tendrás hambre ni tendrás sed. Ahora la palabra de Dios llena los corazones de los discípulos de Jesús. Pero hay algo bien interesante para aprender en el día de hoy que nace del Evangelio. Ustedes probablemente han escuchado a personas decir: yo confío totalmente en Dios y no me va a pasar a mí. Dios hará todas las cosas porque para Dios no hay nada imposible. Eso en principio es una verdad muy grande. El problema es la interpretación que a veces las personas dan a esas palabras. Y hoy Jesús nos desvela para nosotros en claridad lo que significa el poder de Dios y el deseo de estar al lado de nosotros. Cuando los apóstoles se acercan a Jesús para que envíe a las personas que están allí escuchándolo, que se vayan a los poblados, que vayan a comer, que vayan a descansar, la respuesta de Jesús es bien extraña. ¿Y por qué se van a ir? Denle ustedes de comer.
A mí también me asombraría que cuando yo le pido algo a Dios, Señor, sánalos, dales alimento, cuídalos, y el Señor me dice, ¿y por qué tú no les das de comer? Y quizás lo que vamos a pensar es, pero tú eres Dios, mueve los dedos y habrá comida para todos. Mueve los dedos y todos serán sanados. Tú eres el Dios todopoderoso. Pero mire lo que hace Jesús con los apóstoles. Denles ustedes de comer. Y los apóstoles, pero Señor, lo que tenemos es muy poco. Y es precisamente en eso poco donde Jesús muestra la benevolencia del Padre. Ahí es donde podemos entender estas palabras: Dios todo lo puede, Dios es grande y Dios va a proveer, pero cuenta con nosotros, no porque nos necesite, sino porque quiere que nosotros nos envolvamos y seamos partícipes activos de la acción salvadora de Jesús y del consuelo de Dios y su misericordia para todos. Denles ustedes de comer. Pero yo no tengo casi nada, Señor. 5 panes y 2 peces, tráigalos acá. Lo que tú tienes, tráelo. No importa qué tan grande o tan pequeño sea, tráelo. Si tú lo haces con el deseo de ponerlo delante de la comunidad, de la familia, de los amigos, de las personas que amamos, entonces Dios puede hacer cosas grandes porque lo quiere hacer, pero no a manera de magia. Hágase. Dios lo hizo en el momento de la creación, pero ahora Dios nos hace partícipes a nosotros, sus hijos e hijas, de su acción salvadora y transformadora. ¿Qué le ofreces tú a Dios? Mi trabajo, mi esfuerzo, mi familia. Pero aquí es donde Jesús nos muestra la benevolencia del Padre cuando Él toma lo que le ofrecemos. Esto es lo que tengo, Señor. Y Él lo toma y eleva una oración de bendición al Padre. Gracias, Señor, por esto. Probablemente para algunas personas podrá ser insignificante, pero para Dios, el Señor Jesús lo toma y lo bendice y lo ofrece a Dios. Grande o poco, se lo ofrece a Dios porque sabe que esa acción de amor y benevolencia humana a ser transformada en amor y benevolencia divina, porque nos hace hijos a imagen y semejanza de Dios como fuimos creados. Sí, mis hermanos, debemos de pedirle a Dios, por ejemplo, que pase la pandemia, y va a pasar, pero Jesús nos dice, ¿y qué van a hacer ustedes? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y esa responsabilidad muéstramela y Dios la va a multiplicar. Ante las situaciones de hambre que vive el mundo, que como decía el Papa es una pandemia muchísimo peor a la que estamos viviendo, porque esa pandemia del hambre ha matado miles y millones de personas a través del mundo y lo sigue haciendo. Jesús espera que alguien diga, Señor, aquí tengo 5 panes y 2 peces. Aquí tengo algo para ofrecerte. Muchas personas, hace poco tuve incluso un argumento con una persona que escribía allí en las páginas sociales, ¿por qué la iglesia no vende todas las riquezas que tiene y la da a los pobres? En principio tiene sentido porque las personas valoran mucho las cosas que ven de lejos como algo impresionante, pero no valoran lo poco. Ante estas cosas de por qué la iglesia no vende todo, pues mi respuesta fue: hay cosas que no se pueden vender porque son de patrimonio de la humanidad. Y quise darle a entender a esta persona que a veces nos dejamos mover tanto por el materialismo que nos convertimos en Judas. ¿Por qué vamos a gastar este dinero en esto y aquello si para eso están los pobres? Y Jesús nos contesta, a los pobres siempre los tendrás contigo. Es decir, siempre habrá necesidad, pero siempre habrá manos generosas. Y no voy a hablar de las cosas que ha hecho la iglesia en beneficio de la humanidad, usted y yo como miembros de la iglesia, de tantos ancianatos y orfanatos que existen alrededor del mundo auspiciados por el Papa. Pero bueno, aquí lo importante es, en lugar de estar mirando a otros y por qué tú no les das, Jesús te dice, ¿y tú por qué no les das de comer? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para darles de comer?
Y si alguna persona se distrae y quiere evadir esa situación mirando a otros, pues mírelo con claridad y sin prejuicio. Si otro está dando de comer, si otro está ayudando, si otro está colaborando, si otro está aportando, resulta infame que alguien critique a los demás por lo que él o ella no está haciendo. Y nuevamente, 5 panes y 2 peces puede ser algo muy pequeño. En estos días me acerqué, estábamos en un funeral y me acerqué a algunas personas y les pedí que usaran el tapabocas. Yo siempre hago con tapabocas para darle a la gente que no tiene. Entonces uno metió la mano en el bolsillo y me dijo, no, aquí la tengo. Entonces yo le dije, por favor, ¿se la puede poner? Entonces se la echó al bolsillo. Le dije yo, hermano, yo no puedo empezar nuestra celebración a menos que usted entienda que las personas que están enfrente de usted son personas que tienen la mayoría de edad, son adultos, y que porque usted no quiere, ellos están en peligro, y yo no voy a permitir que ellos estén en peligro simplemente porque usted no quiere. Entonces me dijo, esto no cura el coronavirus. Yo le dije, ningún científico ha dicho que lo cura. Lo que han dicho los científicos es que lo previene, y hoy vamos a prevenir que eso pase. ¿Qué tiene que ver eso con la reflexión de hoy? ¿Qué le ofreces al Señor? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a realizar? ¿O a qué cosas te vas a privar para que Dios haga su obra? Para que Dios transforme la existencia de muchas personas. Para que la salud de estos amigos míos que estaban allí en esta celebración fuera preservada. Y lo único era un pedazo de tela. Y eso es un ejemplo pequeño de todas las cosas que la humanidad puede realizar si por lo menos cada uno se hace consciente de que puedo aportar algo para que Dios lo tome, lo ofrezca al Padre, nuestro Señor Jesucristo lo ofrezca al Padre, lo bendiga y lo reparta entre nosotros para que se haga el milagro de la fe que nos congrega nuevamente como hermanos para que Dios cumpla sus promesas. Y recuerden lo que dice Jesús: el que come de este pan vivirá para siempre. El que tome de este cáliz jamás volverá a tener sed. Y esa es la promesa de la vida eterna que Dios nos ha dado hoy. ¿Qué ofreces tú hoy? ¿Qué ofreces tú hoy para arrancarle una sonrisa de felicidad a las personas que hoy están al lado tuyo? ¿Qué ofreces hoy para que alguien tenga la esperanza de un mañana muchísimo mejor? Incluso, ¿qué ofreces hoy para que tu vida tenga sentido y sea mejor? Para que ante los ojos de Dios lo que tú ofreces le cause esa alegría y esa emoción que causó en Jesús el ofrecimiento de sus apóstoles. 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para 5,000 personas? Eso déjaselo a Dios y Dios nos cumplirá. Amén. Y en el amor misericordioso de Dios que se nos revela constantemente, en el amor que Jesucristo nos tiene, unamos nuestras voces desde sus hogares para proclamar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y así como Jesús alimentó a la multitud, nos sigue alimentando con su amor y su bondad. Por eso, confiados, ponemos nuestras necesidades ante su altar y digamos todo desde lo más profundo de nuestro corazón:
en ti confiamos, Señor. Pidamos a Dios por todos los miembros de la comunidad de la Iglesia, para que seamos comprometidos en ofrecer a Dios nuestros talentos y los regalos que hemos recibido de Él, para que se multipliquen para el beneficio de la humanidad. Roguemos al Señor. Oremos también por todas las personas que tienen la obligación moral de dirigir los destinos de las naciones, especialmente los gobernantes. Pidamos a Dios que les conceda sabiduría, que vaya más allá de sus intenciones personales, en el servicio de todo el pueblo, les dé sabiduría para tomar decisiones en medio de esta pandemia. Roguemos al Señor. Y oramos por todas las personas que ofrecen sus talentos para que haya salud, para que los enfermos sean confortados, para que los necesitados reciban auxilio. Por las autoridades, por los médicos, enfermeras, por todos los que se preocupan por el cuidado de la salud de los demás, por nuestros hermanos y hermanas que trabajan en el campo, por los que se esfuerzan en el trabajo, en los empaques y en los diferentes lugares que pues están a veces sometidos al peligro. Que Dios los proteja y que también nos hagamos responsables de su seguridad. Roguemos al Señor. Oremos por el fin de esta pandemia, que todos podamos reunirnos nuevamente en la normalidad de que Jesús nos llama a compartir socialmente, que nos haga conscientes en la sabiduría de entender que cada uno tenemos responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Roguemos al Señor. Y por sus familias, para que Dios las proteja, para que sigan unidos en la esperanza de un porvenir mejor. Roguemos al Señor. Ahora usted, allá en lo más profundo de su corazón, eleve a Dios una oración pidiendo por sus propias necesidades, por las necesidades de alguien que usted conozca. Roguemos al Señor. En tu divina providencia, Señor, nos has concedido el pan que ha bajado del cielo, que eres tú mismo, para alimentar nuestro espíritu y acercarnos más al Padre. Guíanos por el Espíritu Santo para encontrarte siempre en las necesidades de nuestros hermanos y permítenos compartir nuestro pan de cada día con los más necesitados. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tal como soy, Señor,
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida. Hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara sobre todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido le tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de la salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas
para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que habría de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo, de su descenso al lugar de los muertos, proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has presentado a tu iglesia, y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de su gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, por tu servidor el Papa Francisco, por nuestro obispo José, por el orden episcopal, los presbíteros y diáconos, a los oferentes y a todo el pueblo redimido por ti, todo tu pueblo santo y aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí juntos con toda la creación, libres ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, 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 ten piedad de nosotros. Danos la paz, ten piedad de nosotros. Danos la paz. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Quien venga a mí no tendrá hambre, y quien crea en mí no tendrá sed. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Un niño se te
Para ustedes que están preparados espiritualmente para recibir la comunión, los invito a que hagamos nuestra comunión espiritual. Creo, Señor Jesucristo, que estás verdaderamente en el cielo y presente también en el santísimo sacramento del altar. Te adoro con todo mi corazón y deseo profundamente recibirte. Y ya que no lo podemos hacer ahora, materialmente te pedimos que vengas espiritualmente a nuestra alma y la abraces. Y después de haberte recibido, Señor, me uno de entero a ti. No permitas que nada nos separe de ti. Amén. Oremos. Acompaña, Señor, con tu permanente auxilio a quienes renuevas con el don celestial y a quienes nos dejas de proteger, concédeles ser cada vez más dignos de la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pidamos a Dios que nos bendiga, que nos cuide especialmente en este tiempo de dificultad, que sane a los enfermos, que tenga el fin de esta pandemia y que cada día nos hagamos más humanos. Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que salva. Amén. Que aumente siempre en ustedes la fe y los haga perseverar en las buenas obras. Amén. Amén. Y que enderece hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Mientras que celebraba o me acercaba yo a celebrar la Sagrada Eucaristía, me habló mi mamá y me recordó el mensaje que nuestro Papa Francisco nos dio el miércoles pasado durante la celebración del Ángelus. Y digo, mi mamá me hizo acordar porque a mi mamá le gusta que la llamen, que sus 6 hijos estemos pendientes de ella. Ella vive solita y por causa de la pandemia pues no puede salir. Mi mamá tiene 81 años y se cuida mucho. Ella trata de, pero eso sí, es muy importante el contacto de ella con los hijos. Y entonces cuando uno deja de llamarla un día mismo, chun, ella nos llama a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Y eso me recuerda a las palabras del Papa. Recuerden a sus seres queridos, especialmente las personas mayores que están solitos. Llámenlos, díganle que los quieren. Claro, no los vayan a visitar porque los ponen en peligro, pero dígales que usted está cerca con su oración, con su acompañamiento, con su corazón y su amor. Tan pronto salga de aquí la voy a llamar. Voy a llamar ahora, pero esta es una invitación para que ustedes hoy domingo llamen a sus seres queridos. Y aprovecho que tengo el teléfono en mi mano para hacer la oración de despedida. Has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Por el mundo envuelto en sombras, soy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. En este preciso instante abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito. Sin ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo. Declinando esta la tarde, voy corriendo como el río al hondo mar de la muerte. Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi alimento mientras vivo. Haz que muera en tus brazos, quédate, Señor, conmigo. Feliz domingo para todos y espero encontrarnos nuevamente el próximo domingo en la Sagrada Eucaristía.